¿Alguna vez has enfrentado momentos donde parecía imposible mantenerte fiel a tus valores? La historia del profeta Daniel nos transporta a un mundo donde la presión para renunciar a su fe era inmensa, pero él eligió mantenerse firme. En medio de conspiraciones, desafíos y amenazas de muerte, Daniel encontró fuerza en su conexión con Dios y vivió milagros que cambiaron el curso de reinos enteros. Si alguna vez sentiste que el mundo está en tu contra, esta historia te mostrará que, con fe y valentía, es posible superar cualquier obstáculo. Prepárate para inspirarte y descubrir el poder de confiar en algo más grande. ¿Quieres marcar la diferencia como lo hizo Daniel? Dale, me gusta y comenta: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cada acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender a vivir con fe y valentía como Daniel. Suscríbete a nuestro canal y juntos llevemos esperanza y transformación a más vidas. Vamos al mensaje: la cautividad en Babilonia. Era un día oscuro para Jerusalén. Las calles estaban llenas de confusión y el sonido de los cascos de los caballos retumbaba como truenos en la distancia. El poderoso ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llegado a conquistar la ciudad. Los muros que protegían al pueblo de Israel, los mismos que parecían impenetrables, cayeron ante la fuerza de este imperio extranjero. Las puertas fueron derribadas y el templo, el lugar más sagrado para los israelitas, fue saqueado. Todo aquello que representaba la gloria y la presencia de Dios en medio del pueblo fue tomado por manos impías. Entre el caos, un grupo de jóvenes fue seleccionado. Estos no eran soldados ni personas comunes, sino jóvenes de la nobleza y del linaje real. Entre ellos estaba un joven llamado Daniel. Él, junto con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, fue llevado como prisionero a una tierra extraña. Imagina por un momento lo que esto significaba: ser separado de su familia, de su hogar, de todo lo que conocían y amaban, para ser llevado a Babilonia, una ciudad llena de ídolos y costumbres que eran opuestas a las leyes de su Dios. Daniel no era cualquier joven. A pesar de su corta edad, era sabio, bien parecido y lleno de discernimiento. Por eso, junto con sus amigos, fue escogido para un propósito especial: servir en la corte del rey Nabucodonosor. Sin embargo, este privilegio tenía un costo. Los babilonios querían borrar toda identidad israelita de estos jóvenes. Les enseñaron el idioma caldeo, la literatura de Babilonia y hasta les cambiaron los nombres. A Daniel lo llamaron Beltasar y a sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. Este cambio de nombres no era casual. Era un intento de desligarlos de su fe y de su Dios. Pero Daniel tenía algo que no se podía cambiar: su corazón. Aunque estaba rodeado por la opulencia de Babilonia, con sus grandes palacios, jardines colgantes y una cultura avanzada, él sabía quién era y a quién servía. En su corazón había decidido algo muy importante: no contaminarse con las costumbres de esa tierra extranjera. Aunque parecía estar en el lugar más lejano de la presencia de Dios, Daniel entendía que el Señor estaba con él, incluso en Babilonia. Esta primera etapa de su vida marca el comienzo de una historia extraordinaria. A pesar de estar en una tierra extranjera, lejos de su hogar y bajo la autoridad de un rey pagano, Daniel decidió mantenerse firme en su fe, confiando en que el Dios de Israel tenía un propósito incluso en medio del exilio. Esta decisión, tomada en las circunstancias más difíciles, sería el fundamento sobre el cual Daniel construiría una vida de integridad, sabiduría y milagros que glorificarían el nombre de Dios en medio de un reino extranjero. El desafío del alimento real. Una vez que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, se encontraron rodeados por un mundo completamente diferente al que conocían.
Las calles estaban llenas de esculturas de dioses extranjeros, los mercados rebosaban de especias y alimentos desconocidos, y en el palacio del rey Nabucodonosor todo era deslumbrante. Paredes doradas, grandes banquetes y lujos que ni siquiera podían imaginar. Todo era un recordatorio de que ahora vivían bajo el dominio de un reino pagano. Sin embargo, el desafío más grande no era solo adaptarse a este nuevo entorno, sino permanecer fieles a Dios en medio de él. Como parte del entrenamiento para servir en la corte del rey, Daniel y sus amigos fueron seleccionados para comer de los manjares reales, carne, vino y los mejores alimentos de Babilonia. Para muchos, esto sería un privilegio, pero para Daniel y sus amigos era una prueba de fe. Daniel sabía que la comida y el vino ofrecidos en la mesa del rey no eran simplemente un menú. En la cultura babilónica, muchos de estos alimentos eran consagrados primero a los ídolos antes de ser servidos, lo que los hacía inaceptables para un israelita que seguía las leyes de Dios. Además, consumir estos manjares significaba conformarse a las costumbres de Babilonia y alejarse de los principios de su fe. Daniel, con una convicción firme en su corazón, decidió que no se contaminaría. Pero ¿cómo podría rechazar los alimentos del rey sin ofenderlo? Después de todo, Nabucodonosor era conocido por su temperamento explosivo y contradecir una orden real podría costarle la vida. Sin embargo, Daniel confiaba en que Dios lo guiaría. Con valentía se acercó a Aspenaz, el jefe de los eunucos encargado de su cuidado, y le pidió que les permitiera a él y a sus amigos no comer de la comida real ni beber el vino del rey. Aspenaz estaba preocupado. Temía que al comer solo vegetales y agua, Daniel y sus amigos se vieran más débiles que los otros jóvenes, lo que lo pondría en problemas con el rey. Pero Daniel, con sabiduría, propuso una prueba. Le dijo: «Por favor, prueba a tus siervos durante 10 días. Danos de comer vegetales y de beber agua, y después compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey». Aspenaz, intrigado y quizá convencido por la confianza de Daniel, aceptó la propuesta. Durante esos 10 días, Daniel y sus amigos comieron únicamente vegetales y bebieron agua, mientras los demás jóvenes se deleitaban con los manjares reales. Pero al final del período de prueba, algo asombroso ocurrió. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no solo no parecían más débiles, sino que estaban más saludables, fuertes y de mejor semblante que todos los demás jóvenes. Su obediencia a Dios había sido recompensada. Esta victoria marcó un precedente importante. Daniel y sus amigos demostraron que no importa cuán grandes sean las presiones del mundo que nos rodea, si confiamos en Dios y somos fieles a sus mandamientos, Él nos sostendrá. Aunque estaban en un reino extranjero, habían decidido en su corazón ser diferentes, no por orgullo, sino por amor y reverencia a Dios. Este acto de fe no solo fortaleció la relación de estos jóvenes con Dios, sino que también captó la atención de los babilonios, quienes comenzaron a notar que había algo especial en ellos. Dios los estaba preparando para un propósito mayor, y esta pequeña prueba fue solo el comienzo de una serie de eventos extraordinarios que mostrarían su gloria en medio de una tierra pagana. No te quedes con este mensaje solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras que transforman vidas y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar esperanza y fe a más corazones. Sé parte de esta misión hoy. El sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Era una noche inquietante en Babilonia. El rey Nabucodonosor, en toda su majestad y poder, no lograba conciliar el sueño. Algo lo atormentaba profundamente. Había tenido un sueño que, aunque impactante, no lograba recordar. A la mañana siguiente, lleno de ansiedad,
Convocó a todos los sabios, astrólogos y magos de su reino, exigiendo que le explicaran no solo el significado del sueño, sino también que le dijeran cuál era el sueño que había tenido. Era una tarea imposible, pero el rey no estaba dispuesto a negociar. Si no me dicen cuál fue mi sueño y su interpretación, los ejecutaré y convertiré sus casas en ruinas. Component placement, decretó Nabucodonosor con furia. Pero si lograban cumplir su demanda, prometió recompensarlos con riquezas y honores. Los sabios, desconcertados, respondieron: «Ningún hombre en la tierra puede hacer lo que el rey pide. Solo los dioses podrían revelarlo, y ellos no habitan entre los mortales». La ira del rey se desató como una tormenta. Ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, incluyendo a Daniel y sus amigos, aunque ellos no estaban presentes en la reunión inicial. Cuando Daniel se enteró de la situación, actuó con calma y sabiduría. Solicitó una audiencia con el rey y pidió tiempo para buscar la respuesta. Luego, regresó con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, y juntos hicieron lo que sabían hacer mejor: orar al Dios del cielo. En su oración pidieron misericordia y revelación. Y durante la noche, Dios, en su infinita gracia, le mostró a Daniel el sueño y su interpretación. Lleno de gratitud, Daniel alabó a Dios diciendo: «Sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz». Con esta seguridad, Daniel fue llevado ante el rey. Imagina por un momento la escena: un joven exiliado, de pie frente al hombre más poderoso del mundo, listo para responder una pregunta que nadie más podía contestar. Pero Daniel, con humildad, dejó claro que no era por su propia capacidad que podía revelar el misterio. No hay sabios, astrólogos ni magos que puedan dar al rey la respuesta que pide. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el futuro. Daniel procedió a describir el sueño. «Rey, tú viste una gran estatua. Era inmensa, brillante y majestuosa. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro». De repente, una piedra fue cortada sin intervención humana y golpeó los pies de la estatua, haciéndola pedazos. Luego, esa piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. El rey escuchaba con atención. Cada palabra de Daniel confirmaba lo que había visto en su sueño. Entonces, Daniel continuó con la interpretación. «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, porque Dios te ha dado poder, fuerza y gloria sobre los hombres, los animales y las aves. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por la plata. Luego vendrá un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra, y después un cuarto reino, fuerte como el hierro, que destrozará todo a su paso. Pero los pies, mezcla de hierro y barro, representan un reino dividido. Finalmente, la piedra que golpeó la estatua es el reino eterno que el Dios del cielo establecerá. Ese reino jamás será destruido, y su dominio no será dejado a ningún hombre». Nabucodonosor quedó asombrado. Se inclinó ante Daniel y reconoció: «Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios». En gratitud, el rey promovió a Daniel a una posición de gran honor en su reino y otorgó altos cargos a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Este evento marcó el comienzo de una serie de manifestaciones del poder de Dios a través de Daniel en Babilonia. Su fidelidad y valentía, combinadas con su dependencia total en el Dios del cielo, lo convirtieron en un instrumento de revelación divina en un reino pagano. Así,
el Dios de Israel, comenzó a ser conocido incluso en las tierras más lejanas. Los amigos de Daniel y el horno de fuego. El reino de Babilonia estaba lleno de esplendor, pero también de desafíos para aquellos que decidían ser fieles a Dios. Después de la impactante revelación del sueño de Nabucodonosor, el rey decidió levantar una enorme estatua de oro como símbolo de su poder y dominio. La estatua era imponente, con una altura que alcanzaba casi los 30 metros, reluciendo al sol y visible desde kilómetros de distancia. Nabucodonosor ordenó que todos, sin excepción, debían postrarse y adorar esta estatua cada vez que se escuchara la música de trompetas, arpas y otros instrumentos. El decreto era claro: quien no se inclinara ante la estatua sería arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. La amenaza era tan seria como aterradora. Los líderes, funcionarios y personas de todas las naciones bajo el dominio babilónico acudieron al lugar designado para la adoración. En medio de esta multitud destacaban 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel. Su fe en Dios era inquebrantable y sabían que inclinarse ante la estatua sería un acto de idolatría, algo completamente contrario a su compromiso con el Señor. Cuando sonaron los instrumentos, la multitud cayó de rodillas como una sola ola, pero 3 figuras permanecieron de pie, firmes y resueltas. El contraste era impactante. Mientras miles se inclinaban en sumisión, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron erguidos, declarando con su postura que solo adoraban al Dios verdadero. Este acto no pasó desapercibido. Algunos de los oficiales babilonios, movidos por envidia, corrieron a informar al rey. «Oh, rey Nabucodonosor», dijeron los acusadores, «hay unos hombres judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, que has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, y no te honran a ti ni a tu estatua, no se inclinan ni la adoran». Al escuchar esto, el rey se llenó de ira. Ordenó que los 3 jóvenes fueran llevados ante él inmediatamente. Cuando estuvieron frente al rey, Nabucodonosor les dio una última oportunidad. «¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que no adoran mi estatua? Si están dispuestos a inclinarse ahora cuando oigan la música, bien. Pero si no, serán lanzados al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos?». Las palabras del rey resonaban llenas de amenaza, pero los 3 jóvenes no se dejaron intimidar. Respondieron con valentía: «No necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de él y de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas que no adoraremos a tu estatua ni serviremos a tus dioses». Esta declaración encendió aún más la furia de Nabucodonosor. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual, tan ardiente que las llamas eran visibles desde la distancia. Luego, mandó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno, completamente vestidos, con túnicas y turbantes. El calor era tan intenso que los soldados que se acercaron al horno para lanzarlos murieron en el acto. Sin embargo, algo asombroso sucedió dentro del horno. Desde lejos, Nabucodonosor observaba y, de repente, se levantó de su trono con asombro. «¿No arrojamos a 3 hombres atados al fuego?», Zrenia preguntó a sus consejeros. «Sí, oh rey», respondieron ellos. Entonces el rey exclamó: «Pero veo a 4 hombres caminando libres dentro del fuego, y el cuarto parece un hijo de los dioses». El horno, que debería haber sido su tumba, se convirtió en un lugar de milagro. Sadrac, Mesac y Abednego caminaban entre las llamas como si estuvieran en un jardín, y el cuarto hombre, una figura celestial, estaba con ellos, protegiéndolos. Nabucodonosor se acercó al horno y gritó: «Sadrac,
Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres jóvenes salieron del fuego, y todos los presentes quedaron atónitos. Sus cuerpos no mostraban daño alguno, ni siquiera olían a humo. Este milagro dejó en claro que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El rey, lleno de reverencia, proclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel y los libró porque confiaron en él. Ningún otro Dios puede salvar de esta manera». Y decretó que cualquier persona que hablara contra el Dios de estos jóvenes sería castigada severamente. Este acto de valentía y fe inquebrantable no solo salvó a Sadrac, Mesac y Abed-nego, sino que glorificó a Dios en medio de un reino pagano, demostrando que Él es soberano incluso sobre las llamas más ardientes. Una vez más, el Dios de Israel mostró que siempre está con aquellos que confían en Él, incluso en las pruebas más difíciles. El ascenso de Daniel al poder. La vida de Daniel en Babilonia fue un constante recordatorio de que, aunque estaba en una tierra extranjera, el Dios de Israel seguía siendo soberano. Tras demostrar su sabiduría, integridad y fe inquebrantable en diversas situaciones, Daniel comenzó a ganar un reconocimiento que pocos podían imaginar. Desde ser un joven exiliado hasta ocupar posiciones de gran influencia en el imperio, Daniel demostró que Dios exalta a los que le son fieles. El momento clave para su ascenso ocurrió cuando el rey Nabucodonosor fue testigo del poder de Dios a través de la interpretación del sueño de la estatua. La precisión con la que Daniel explicó tanto el contenido como el significado del sueño dejó al rey impresionado. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, se inclinó ante Daniel, reconociendo que su sabiduría no provenía de la inteligencia humana, sino de un Dios que revela misterios. «Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes», Zrenia, exclamó el rey. Como muestra de su gratitud y admiración, Nabucodonosor promovió a Daniel a un puesto de gran autoridad. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Este era un cargo de enorme responsabilidad, pues Daniel estaba ahora encargado de administrar una de las regiones más importantes del imperio y supervisar a los consejeros del rey. Era un reconocimiento público de que Daniel no solo era sabio, sino también confiable. Pero Daniel no olvidó a sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes habían demostrado su propia fe y valentía al enfrentarse al horno de fuego. Daniel pidió al rey que les diera cargos administrativos en la provincia de Babilonia, y el rey accedió. Aunque estos tres jóvenes tenían ahora responsabilidades importantes, Daniel continuó sirviendo en la corte del rey, lo que le permitió estar cerca de las decisiones más críticas del imperio. El ascenso de Daniel no fue solo un triunfo personal, sino una demostración del poder de Dios. En un reino lleno de ídolos y creencias paganas, Daniel representaba la luz del Dios verdadero. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba y cada acto de sabiduría que realizaba era un testimonio de la presencia de Dios en su vida. A pesar de su alta posición, Daniel no permitió que el poder lo corrompiera. Su humildad y fidelidad a Dios permanecieron intactas. Sabía que su éxito no era fruto de sus propias habilidades, sino de la gracia y el propósito divino. Este carácter íntegro y su disposición a honrar a Dios en todas las circunstancias lo hicieron destacar aún más. El ascenso de Daniel al poder no solo benefició a su pueblo, los exiliados de Israel, sino que también plantó las semillas para que la fe en el Dios de Israel se extendiera entre las naciones. A través de su vida, Dios estaba mostrando que incluso en los lugares más oscuros y bajo los gobiernos más poderosos, su soberanía prevalece. Daniel, un joven que había sido arrancado de su hogar, se convirtió en un símbolo viviente de que Dios siempre honra a quienes le honran.
Este ascenso marcó el comienzo de una vida de servicio lleno de retos, milagros y pruebas, que continuarían demostrando el poder y la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Daniel en Babilonia. No te quedes con este mensaje solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras que transforman vidas y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar esperanza y fe a más corazones. Sé parte de esta misión hoy. El sueño del árbol y la humillación de Nabucodonosor. Era un tiempo de prosperidad en Babilonia. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su época, miraba desde lo alto de su palacio los vastos dominios que había conquistado. Sus jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo, relucían al sol, y las murallas de la ciudad, impenetrables y majestuosas, parecían proclamar su invencible poder. El rey se sentía invulnerable, como si su grandeza no tuviera fin. Pero Dios tenía un mensaje para él, un mensaje que cambiaría el curso de su vida. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante. Este sueño lo perturbó profundamente, tanto que al despertar convocó a todos los sabios, magos y astrólogos del reino para que lo interpretaran. Pero, aunque les contó el sueño, ninguno pudo darle una respuesta satisfactoria. Fue entonces cuando el rey recordó a Daniel, a quien ya conocía como alguien lleno del espíritu de los dioses. Llamó a Daniel y con la esperanza de obtener claridad, le relató el sueño. En mi sueño, vi un árbol enorme en medio de la tierra, comenzó el rey. Era alto, tan alto que su copa tocaba los cielos y se podía ver desde cualquier lugar de la tierra. Sus hojas eran hermosas, sus frutos abundantes, y bajo su sombra se refugiaban los animales del campo. Las aves del cielo anidaban en sus ramas, y toda criatura viviente se alimentaba de él. Pero de repente, un vigilante, un santo, descendió del cielo y gritó: «Derriben el árbol, corten sus ramas, sacudan sus hojas y dispersen su fruto, que los animales huyan de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tocón y las raíces en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce, en medio de la hierba del campo. Que sea empapado con el rocío del cielo y viva con los animales durante 7 tiempos. Así sabrán los vivientes que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere». Cuando Daniel escuchó el sueño, su rostro cambió. Permaneció en silencio por un momento, y el rey, al notar su preocupación, le dijo: «No temas, Daniel, dime lo que significa». Con respeto, Daniel comenzó a interpretar el sueño. «Oh rey», dijo Daniel, «el árbol que viste eres tú. Tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio alcanza los confines de la tierra. Pero el vigilante que descendió y ordenó que el árbol fuera derribado trae un mensaje del Altísimo. Serás apartado de los hombres, vivirás como los animales del campo, comerás hierba como los bueyes, y serás empapado con el rocío del cielo. Esto sucederá durante 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Sin embargo, el tocón que quedó en la tierra significa que tu reino será restaurado cuando reconozcas que el cielo domina». Daniel, con una mezcla de valentía y compasión, añadió: «Oh rey, acepta mi consejo, deja de pecar y haz justicia, sé misericordioso con los oprimidos, y tal vez tu prosperidad sea prolongada». Al principio, Nabucodonosor escuchó las palabras de Daniel, pero con el tiempo su corazón se llenó nuevamente de orgullo. Un día, mientras caminaba por su palacio, admirando su grandeza, dijo: «¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad?» Apenas había pronunciado estas palabras cuando una voz del cielo declaró: «Rey Nabucodonosor, a ti se te ha dicho, tu reino te es quitado,
serás apartado de los hombres y vivirás con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. En ese mismo momento, la palabra se cumplió. Nabucodonosor fue apartado de su reino, y su mente se trastornó. Vivió entre los animales, alimentándose de hierba, mientras su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo. Su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de un ave. Durante 7 años, el rey más poderoso de la tierra fue humillado, tal como lo había predicho el sueño. Pero después de ese tiempo, algo cambió. Nabucodonosor, en su condición de humillación, levantó sus ojos al cielo y reconoció al Dios Altísimo. «Bendije al Altísimo», declaró más tarde, «y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y cuyo reino dura de generación en generación». En ese momento, su razón fue restaurada y también su reino. Pero Nabucodonosor ya no era el mismo hombre. Había aprendido una lección que todo gobernante y toda persona deben aprender: que Dios es soberano sobre todo y que la verdadera grandeza proviene de reconocer su autoridad. Desde entonces, Nabucodonosor proclamó la grandeza del Dios de Daniel, declarando: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y sus caminos son rectos, y puede humillar a los que caminan con orgullo». Así, la historia del sueño del árbol no solo marcó un giro en la vida de Nabucodonosor, sino que también mostró al mundo que aunque los reinos terrenales pueden parecer invencibles, el verdadero poder y la gloria pertenecen únicamente al Dios Altísimo. El festín de Belsasar y la escritura en la pared. La noche era una de celebración en Babilonia. El rey Belsasar, heredero del trono después de Nabucodonosor, organizó un banquete majestuoso para 1000 de sus nobles. El salón del festín estaba decorado con lujo y opulencia. Las mesas rebosaban de alimentos exquisitos y jarras de vino que fluían como ríos. La música y las risas llenaban el aire mientras Belsasar, en su arrogancia, se deleitaba con su posición y poder. Pero el rey, buscando destacar aún más su grandeza, cometió un acto de extrema irreverencia. Mandó traer los vasos de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había tomado del templo de Jerusalén. Estos vasos sagrados, consagrados al servicio del Dios de Israel, fueron llenados con vino y usados para brindar en honor a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Belsasar y sus invitados bebieron con orgullo, sin pensar en las consecuencias de profanar algo tan sagrado. De repente, el ambiente festivo cambió. Una mano misteriosa apareció frente a la pared, iluminada por los candelabros. Sin cuerpo ni rostro, la mano comenzó a escribir palabras desconocidas en la pared de yeso. Las risas cesaron, la música se detuvo y un silencio aterrador llenó el salón. Todos los ojos estaban fijos en la mano que escribía, mientras el rostro de Belsasar se tornaba pálido como la cera. Sus rodillas temblaron y su corazón se llenó de terror. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Cuando la mano desapareció, las palabras permanecieron grabadas en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey, desesperado por entender su significado, llamó a gritos a los sabios, astrólogos y adivinos de su reino. Cualquiera que me explique lo que esto significa será vestido de púrpura, llevará una cadena de oro y será el tercero en el reino. Zrenia prometió. Pero uno por uno los sabios se acercaron, miraron la escritura y confesaron que no podían interpretarla. La confusión y el miedo crecían en el salón. Fue entonces cuando la reina madre, al escuchar el alboroto, entró en el salón con calma. «Oh rey, no te alarmes ni te dejes llevar por el pánico.
dijo, en tu reino hay un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, Nabucodonosor, él mostró sabiduría, conocimiento e interpretación de misterios. Llámalo y él te dará la respuesta. Su nombre es Daniel. Daniel fue traído ante el rey. A pesar de la urgencia y el miedo en el rostro de Belsasar, Daniel permaneció sereno. El rey le ofreció las mismas recompensas que a los otros, vestiduras reales, oro y un alto puesto en el reino. Pero Daniel, con humildad y reverencia, respondió, guarda tus regalos para ti mismo y da tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la escritura para el rey y le diré lo que significa. Antes de interpretar las palabras, Daniel recordó a Belsasar la lección de su antecesor Nabucodonosor. Tu padre fue humillado por el Altísimo hasta que reconoció que Dios gobierna sobre los reinos de los hombres. Pero tú, Belsasar, aunque conocías todo esto, no has humillado tu corazón. Has desafiado al Señor del cielo al usar los vasos sagrados para alabar a dioses que no ven, no oyen y no entienden. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos, no lo has honrado. Por eso Él ha enviado esta mano para escribir estas palabras. Daniel miró las palabras en la pared y comenzó a explicarlas. Mene significa contado. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin significa dividido. Tu reino será dividido y entregado a los medos y los persas. El rostro de Belsasar mostró un pavor indescriptible, pero como rey cumplió su palabra. Ordenó que Daniel fuera vestido con púrpura, que se le colocara una cadena de oro y que fuera proclamado el tercer gobernante del reino. Sin embargo, la sentencia ya había sido pronunciada. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, el ejército de los medos y los persas entró en Babilonia. Las impenetrables murallas fueron superadas y Belsasar fue asesinado. Así se cumplió la profecía. El poderoso reino de Babilonia cayó y un nuevo imperio tomó su lugar. Este evento no solo marcó el fin de un reino, sino que también mostró que ningún poder humano, por grande que sea, puede desafiar la autoridad del Dios Altísimo. Él pesa los corazones, juzga con justicia y gobierna sobre los reinos de los hombres. La historia de Belsasar y la escritura en la pared sigue siendo un recordatorio de la soberanía de Dios y de las consecuencias de la arrogancia y la irreverencia. El ascenso bajo Darío el Medo. Tras la caída de Babilonia, el gran imperio que parecía invencible, el control de la región pasó a manos de los medos y los persas. El nuevo gobernante, el rey Darío el Medo, estableció un sistema administrativo sólido para gobernar su vasto territorio. Dividió el reino en provincias y nombró a 120 sátrapas para supervisarlas, colocando sobre ellos a 3 altos funcionarios principales. Entre estos 3 estaba Daniel, quien, a pesar de ser un exiliado extranjero, seguía destacándose por su sabiduría, integridad y espíritu excelente. Daniel no era un hombre joven en este momento. Había servido fielmente durante el reinado de Nabucodonosor, la breve gobernanza de Belsasar, y ahora enfrentaba un nuevo capítulo bajo Darío. Sin embargo, su reputación como hombre de Dios y su habilidad administrativa lo hicieron sobresalir incluso en este nuevo imperio. El rey Darío, impresionado por las capacidades de Daniel, consideró ponerlo a cargo de todo el reino, convirtiéndolo en el principal consejero y administrador. Este plan no agradó a los demás sátrapas y altos funcionarios. Llenos de envidia y resentimiento, comenzaron a buscar una forma de desacreditar a Daniel. Examinaron cada aspecto de su vida pública y privada, esperando encontrar alguna falta o corrupción en su administración. Pero Daniel era irreprochable, era honesto,
trabajador y leal, tanto a su rey terrenal como a su Dios celestial. Los conspiradores, frustrados, concluyeron: nunca encontraremos falta alguna en este Daniel, a menos que tenga que ver con la ley de su Dios. Entonces, tramaron un plan astuto. Se acercaron al rey Darío con palabras halagadoras, diciéndole: «Oh rey, vive para siempre. Hemos acordado un decreto real que fortalecerá tu autoridad. Durante los próximos 30 días, cualquier persona que haga una petición a cualquier dios u hombre, excepto a ti, será arrojada al foso de los leones». Flattered por esta propuesta, que lo elevaba a un estado casi divino, Darío firmó el decreto, convirtiéndolo en una ley irrevocable según las costumbres de los medos y los persas. Cuando Daniel supo del decreto, tuvo que tomar una decisión. Podía comprometer su fe y orar en secreto, evitando el peligro, o podía permanecer fiel a su práctica habitual de orar abiertamente a Dios. Daniel eligió la fidelidad. 3 veces al día, como siempre, se arrodillaba frente a las ventanas abiertas de su habitación, dirigiéndose hacia Jerusalén y orando al Dios de Israel. No lo hacía por arrogancia, sino porque su relación con Dios era la base de su vida, algo que ningún decreto humano podía cambiar. Los conspiradores estaban atentos y no tardaron en atrapar a Daniel en el acto. Corrieron a informar al rey, recordándole el decreto y señalando que Daniel lo había desobedecido. «Oh rey Daniel, uno de los exiliados de Judá, no respeta tu decreto ni a ti. 3 veces al día ora a su Dios». Estas palabras llenaron al rey de angustia. Darío apreciaba a Daniel y se dio cuenta de que había sido engañado por los celos de los otros funcionarios. Pasó todo el día buscando una forma de salvar a Daniel, pero la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Finalmente, al atardecer, el rey, con el corazón pesado, ordenó que trajeran a Daniel. Mientras lo llevaban al foso de los leones, Darío le dijo con sinceridad: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». Daniel fue arrojado al foso y una piedra fue colocada sobre la entrada, sellada con el anillo del rey para que nadie pudiera alterar el decreto. Esa noche, el rey Darío no pudo dormir. Rechazó la comida, la música y cualquier consuelo, preocupado por el destino de Daniel. Al amanecer, corrió al foso de los leones y con voz temblorosa llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones?». Desde dentro del foso, una voz respondió firme y tranquila: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones, de modo que no me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». El alivio y la alegría de Darío fueron inmensos. Ordenó que sacaran a Daniel del foso. Los leones, que habían estado completamente tranquilos en presencia de Daniel, demostraron ser fieros cuando los conspiradores y sus familias fueron arrojados al mismo foso. El juicio de Dios fue evidente. A raíz de este milagro, el rey Darío escribió un decreto que se extendió por todo su reino, declarando: «Teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y ha hecho señales y maravillas en el cielo y en la tierra, quien libró a Daniel del poder de los leones». El ascenso de Daniel bajo Darío no solo reafirmó su fidelidad y sabiduría, sino que también mostró al mundo que el Dios de Israel es soberano, incluso en un imperio extranjero. Una vez más, la vida de Daniel sirvió como un testimonio de que la fe en Dios trasciende cualquier ley terrenal y que Él honra a quienes le son fieles, incluso en las circunstancias más peligrosas. La conspiración contra Daniel. La reputación de Daniel había crecido tanto en el reino de Babilonia
que incluso bajo el nuevo gobierno de los medos y los persas, su nombre seguía siendo sinónimo de sabiduría, integridad y lealtad. El rey Darío confiaba en él más que en cualquier otro funcionario del reino. Tan grande era la confianza del rey que planeaba ponerlo al frente de toda la administración, dándole una posición de poder sin precedentes. Sin embargo, este favoritismo despertó celos entre los otros sátrapas y gobernadores. ¿Cómo podía un exiliado, un hombre de Judá, tener más autoridad que ellos? La envidia se convirtió en resentimiento y pronto comenzaron a conspirar contra Daniel. Sabían que, si querían derribarlo, tendrían que encontrar algún defecto en su carácter o desempeño, pero por más que lo intentaron, no encontraron nada. Daniel era intachable en su trabajo. Administraba los asuntos del reino con precisión, sin corrupción ni negligencia. No tomaba sobornos, no buscaba favoritismos y cumplía con todas sus responsabilidades de manera impecable. Esto frustraba aún más a sus enemigos, quienes llegaron a una conclusión: nunca encontraremos algo contra este Daniel, a menos que tenga que ver con la ley de su Dios. Así que los conspiradores idearon un plan astuto. Sabían que la devoción de Daniel a su Dios era inquebrantable y que nunca pondría las leyes de los hombres por encima de su fe. Con este conocimiento, se acercaron al rey Darío con una propuesta engañosa. «Oh rey, vive para siempre». Zrenia comenzaron halagándolo para ganarse su favor. Todos los gobernadores del reino, sátrapas y altos funcionarios hemos acordado un decreto real. Por los próximos 30 días, cualquier persona que haga una petición a cualquier dios o hombre, excepto a ti, oh rey, será arrojada al foso de los leones. Establece este decreto, oh rey, y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de los medos y los persas. El rey, halagado por la idea de ser adorado como un dios durante un mes, firmó el decreto sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de él. Los conspiradores, satisfechos, sabían que ahora tenían a Daniel en sus manos. Daniel, al enterarse del decreto, enfrentó una decisión difícil. Podía comprometer su fe, dejar de orar públicamente y así evitar el peligro, o podía seguir sirviendo a Dios como siempre lo había hecho, sin importar las consecuencias. Para Daniel, la elección era clara. Su relación con Dios era lo más importante en su vida, y ningún decreto humano podía interponerse entre él y su fe. 3 veces al día, como era su costumbre, Daniel se arrodillaba frente a las ventanas abiertas de su habitación, dirigiéndose hacia Jerusalén, y oraba a Dios. No lo hacía para desafiar al rey, sino porque su comunión con el Señor era esencial para él. Los conspiradores, que habían estado vigilando de cerca, no tardaron en atraparlo en el acto. Este era el momento que habían estado esperando. Corrieron al rey con la evidencia, listos para presentar su caso. «Oh rey, vive para siempre». Zrenia comenzaron asegurándose de no perder la oportunidad de halagarlo nuevamente. ¿No firmaste un decreto que prohíbe hacer peticiones a cualquier dios o hombre, excepto a ti, durante 30 días? ¿Y no es cierto que cualquiera que lo infrinja será arrojado al foso de los leones? Así es, respondió el rey, confiado en su decreto. Entonces los conspiradores dieron el golpe final. Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te respeta a ti ni a tu decreto. 3 veces al día ora a su Dios, desafiando abiertamente tu autoridad. Cuando el rey escuchó estas palabras, se dio cuenta de que había sido engañado. Conocía el carácter de Daniel y lo respetaba profundamente. Darío pasó todo el día buscando una forma de salvarlo, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Los conspiradores insistían, recordándole que el decreto debía cumplirse. «Oh rey, según la ley, no se puede cambiar». Finalmente, con gran pesar,
Darío tuvo que dar la orden de arrojar a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, antes de que lo llevaran, el rey, con esperanza y fe en el Dios de Daniel, le dijo: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». Los conspiradores creían que habían ganado, pero no sabían que estaban a punto de presenciar uno de los mayores milagros de la historia. Mientras Daniel era llevado al foso, los cielos observaban y el Dios al que servía estaba a punto de demostrar su poder. Daniel en el foso de los leones. La noche estaba cargada de tensión y angustia. Daniel, un hombre conocido por su fe inquebrantable y su impecable integridad, ahora se encontraba enfrentando la prueba más aterradora de su vida. Había sido llevado al foso de los leones, una sentencia que para cualquiera significaba un final inevitable. Los rugidos de las feroces bestias resonaban en la distancia, un recordatorio de que no había escapatoria. Pero Daniel no estaba solo. Su confianza no estaba en los hombres, sino en el Dios viviente, el único capaz de obrar lo imposible. El rey Darío, aunque obligado por las leyes de los medos y los persas a cumplir el decreto, estaba devastado. Admiraba profundamente a Daniel y sabía que había sido víctima de una conspiración. Con el corazón pesado, Darío acompañó a Daniel hasta el foso. Mientras los guardias se preparaban para lanzar a Daniel dentro, el rey se acercó y con una mezcla de esperanza y desesperación le dijo: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». La pesada piedra fue colocada sobre la entrada del foso y sellada con el anillo del rey, asegurando que nadie pudiera interferir. Mientras Daniel desaparecía en la oscuridad, el rey regresó a su palacio, pero no pudo encontrar paz. Rechazó la comida, no quiso escuchar música ni recibir consuelo. Pasó la noche en vela, preocupado por el destino de su fiel servidor. Dentro del foso, la escena era completamente diferente a lo que cualquiera habría imaginado. Daniel, rodeado de leones hambrientos, permaneció en calma. ¿Cómo era posible? Porque Dios, el mismo que había cerrado las bocas de las fieras, estaba con él. Un ángel del Señor fue enviado para protegerlo. Los leones, que normalmente habrían atacado sin piedad, ahora estaban tranquilos, como si reconocieran la presencia de lo divino. Daniel, confiado en la protección de Dios, pasó la noche orando y meditando en la fidelidad de su Señor. Al amanecer, el rey Darío corrió hacia el foso. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el temor. Al llegar, ordenó que removieran la piedra y con voz temblorosa llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Por un momento, todo quedó en silencio, pero luego, desde dentro del foso, una voz clara y firme respondió: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones, de modo que no me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él. Tampoco he cometido ningún mal contra ti, oh Rey». La alegría de Darío fue indescriptible. Inmediatamente ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando los guardias lo ayudaron a salir, todos quedaron asombrados. No había ni un rasguño en su cuerpo, ni señal alguna de que hubiera estado en peligro. La fidelidad de Dios había quedado manifiesta una vez más, mostrando que Él es soberano incluso sobre las criaturas más temibles. La historia, sin embargo, no terminó ahí. El rey Darío, furioso por la traición de los conspiradores, ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso de leones. Esta vez, los leones no fueron detenidos. Antes de que siquiera tocaran el suelo, las fieras los devoraron, demostrando la justicia de Dios. Luego, Darío emitió un decreto que se extendió por todo su vasto reino. Teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido,
y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este evento no solo aseguró la posición de Daniel en el reino, sino que también llevó el nombre de Dios a todos los rincones del imperio. La historia de Daniel en el foso de los leones sigue siendo un poderoso testimonio de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él es capaz de librarnos incluso de las pruebas más imposibles. Su fidelidad no tiene límites y su poder trasciende cualquier circunstancia. No te quedes con este mensaje solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras que transforman vidas y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar esperanza y fe a más corazones. Sé parte de esta misión hoy. La profecía de los 4 imperios. Daniel, conocido no solo por su fidelidad a Dios, sino también por sus visiones y revelaciones divinas, tuvo un sueño extraordinario durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Este sueño, como muchos otros que Daniel interpretó, no solo era relevante para su tiempo, sino que también revelaba los planes de Dios para el futuro de las naciones. Era una visión tan impactante que incluso siendo un hombre acostumbrado a los misterios de Dios, Daniel quedó profundamente perturbado al recibirla. En su sueño, Daniel vio un gran mar agitado por los vientos de los 4 puntos cardinales. De este mar tempestuoso emergieron 4 bestias, cada una más extraña y aterradora que la anterior. Estas bestias no eran simples criaturas, sino símbolos de reinos y poderes que gobernarían el mundo en diferentes épocas. Cada una representaba no solo la fuerza de los imperios humanos, sino también su naturaleza corruptible y su destino bajo el juicio divino. La primera bestia era como un león, pero con alas de águila. Mientras Daniel observaba, sus alas fueron arrancadas y la bestia fue levantada del suelo para que caminara como un hombre. Luego se le dio un corazón humano. Esta primera bestia representaba al imperio de Babilonia, conocido por su ferocidad y rapidez en la conquista, pero también por su eventual humillación bajo el juicio de Dios, como lo vimos en la vida de Nabucodonosor. La segunda bestia se parecía a un oso. Estaba levantada de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre los dientes. Una voz le ordenó: «Levántate y devora mucha carne». Esta bestia simbolizaba al imperio medo-persa, un reino conocido por su fuerza y voracidad en la conquista, pero también por su naturaleza desigual, reflejada en que estaba levantada de un lado, representando la dominancia persa sobre los medos. La tercera bestia era como un leopardo, pero con 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas. A esta se le dio autoridad para gobernar. Este leopardo representaba al imperio griego, liderado por Alejandro Magno, cuya velocidad en la expansión del territorio fue incomparable, simbolizada por las alas. Las 4 cabezas indicaban la división del imperio en 4 reinos tras la muerte de Alejandro. La cuarta bestia era diferente de todas las demás. Era aterradora, espantosa y extremadamente poderosa. Tenía dientes de hierro con los que devoraba y despedazaba y luego pisoteaba lo que quedaba. Esta bestia tenía 10 cuernos y mientras Daniel observaba, un pequeño cuerno surgió entre ellos, arrancando 3 de los cuernos originales. Este pequeño cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Esta cuarta bestia representaba al Imperio Romano, conocido por su brutalidad y su vasto poder. Los cuernos simbolizaban los reyes o poderes que surgirían de este imperio, y el pequeño cuerno representaba un gobernante arrogante y blasfemo que se levantaría. Mientras Daniel contemplaba esta visión, la escena cambió. Fue llevado a una sala celestial, donde vio al anciano de días, una figura que representaba al Dios eterno y soberano.
Su vestidura era blanca como la nieve y su trono de fuego ardiente. Millones de seres lo servían y un río de fuego fluía desde delante de él. Los libros fueron abiertos y el juicio comenzó. La cuarta bestia fue destruida y su cuerpo fue arrojado al fuego. Los otros reinos, aunque perdieron su dominio, se les permitió existir por un tiempo limitado. Luego, Daniel vio algo extraordinario. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. A este se le dio autoridad, gloria y un reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Este Hijo de Hombre no era otro que el Mesías, Jesucristo, quien establecería un reino eterno, superior a todos los reinos humanos. Su dominio no estaría basado en la fuerza ni en la opresión, sino en la justicia, la misericordia y la verdad. La visión dejó a Daniel profundamente impresionado. Aunque entendía que estos eventos estaban en manos de Dios, también sentía el peso de lo que significaban para el futuro de las naciones y de su pueblo. Este sueño no solo revelaba la caída de los reinos humanos, sino también la esperanza de un reino eterno bajo el gobierno del Mesías. La profecía de los 4 imperios no era solo una advertencia para los gobernantes de la tierra, sino un recordatorio para todas las generaciones de que Dios tiene el control absoluto de la historia. Aunque los reinos humanos se levantan y caen, el reino de Dios es eterno y su promesa de redención y justicia permanece firme para siempre. Esta visión sigue siendo un testimonio de la soberanía de Dios y un recordatorio de que su plan trasciende las limitaciones del tiempo y el poder terrenal. La visión del anciano de días y el Hijo del Hombre. En el transcurso de sus visiones, Daniel fue transportado a una escena celestial que superaba todo lo que su mente terrenal podía imaginar. Era un lugar lleno de majestuosidad, luz y un sentido de justicia divina. Allí, Daniel vio al anciano de días, una figura que representaba a Dios eterno y soberano, el juez de toda la creación. Su presencia era abrumadora, y cada detalle de esta visión estaba cargado de simbolismo, mostrando la gloria y el poder inigualable del Señor. El anciano de días estaba sentado en un trono flameante, un trono que brillaba con un resplandor puro y santo. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, reflejando su pureza y justicia, y su cabello era como lana limpia, una imagen de su eternidad y sabiduría infinita. Alrededor de su trono fluía un río de fuego, simbolizando el juicio divino y la santidad que consume todo pecado. Miles de millares de seres celestiales lo servían, y decenas de millares se presentaban ante él, esperando en perfecta obediencia su palabra. Esta multitud celestial destacaba la grandeza de su reino y su dominio sobre todo lo creado. Los libros fueron abiertos, y Daniel entendió que este era un momento de juicio. Cada acción, cada decisión, cada palabra de los reinos y de las personas estaba siendo evaluada por el Dios soberano. Mientras Daniel observaba, vio que la cuarta bestia, la más aterradora de todas, fue destruida. Su cuerpo fue arrojado al fuego ardiente, eliminando por completo su influencia. Los otros reinos, aunque ya no tenían dominio, fueron permitidos existir por un tiempo, pero su destino final también estaba bajo el control del anciano de días. Esto era un recordatorio de que los imperios humanos, por más poderosos que parezcan, tienen un final, y que la justicia de Dios prevalecerá siempre. Pero lo más impactante de esta visión aún estaba por venir. Daniel levantó sus ojos y vio, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Esta figura, aunque parecía humana, era completamente diferente. Era alguien divino, lleno de poder y autoridad.
Este hijo de hombre se acercó al anciano de días y se le dio algo que ningún gobernante humano podría alcanzar por sí mismo: autoridad, gloria y un reino eterno. El reino del Hijo de Hombre no estaba limitado por fronteras ni sometido al tiempo. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraban. Su dominio no era como el de los reinos humanos, basados en la fuerza, la violencia o el orgullo. En cambio, era un dominio eterno que nunca pasaría, un reino que jamás sería destruido. Este era un reino de justicia, paz y redención, gobernado por el Mesías prometido, Jesucristo. La visión dejó a Daniel profundamente conmovido. Entendió que, aunque los reinos terrenales podían parecer invencibles en el momento, todos estaban sujetos al juicio de Dios. Los imperios humanos, con toda su arrogancia y opresión, serían reemplazados por un reino celestial que traería esperanza y restauración a toda la creación. Este Hijo de Hombre era el cumplimiento de las promesas de Dios, la respuesta al clamor de un mundo quebrantado por el pecado. Su venida marcaría el inicio de una nueva era, una era donde la soberanía de Dios sería reconocida por todos y donde su justicia sería el fundamento de todo gobierno. La visión del anciano de días y el Hijo de Hombre no solo era una profecía para el futuro, sino también una fuente de consuelo para Daniel y para el pueblo de Dios. Les recordaba que aunque enfrentaran pruebas y sufrimientos, el plan de Dios estaba en marcha y que su reino eterno prevalecería sobre todas las cosas. Esta revelación sigue siendo una esperanza para nosotros hoy. Nos recuerda que, en medio del caos y la incertidumbre de los reinos terrenales, hay un Dios soberano que gobierna con justicia y amor, y un Hijo de Hombre que un día regresará para establecer su reino eterno. Un reino donde no habrá más dolor, más sufrimiento ni más injusticia, y donde todos los que confían en Él vivirán en paz y alegría para siempre. La oración por el pueblo y la profecía de las 70 semanas. El corazón de Daniel era un reflejo de su profunda conexión con Dios y su amor por su pueblo. A pesar de su posición de prestigio en un reino extranjero, nunca olvidó a Jerusalén, su hogar, y al pueblo de Israel que seguía exiliado por causa de su desobediencia a Dios. Mientras estudiaba las Escrituras, particularmente las palabras del profeta Jeremías, Daniel se dio cuenta de algo impresionante: el exilio de 70 años que Jeremías había profetizado estaba llegando a su fin. Esta revelación despertó en Daniel un sentido de urgencia y responsabilidad. No podía simplemente esperar que los eventos se desarrollaran por sí mismos. Sabía que el cumplimiento de las promesas de Dios requería la participación activa de su pueblo en arrepentimiento y oración. Así que, con un espíritu humilde, Daniel se preparó para interceder por su nación. Daniel comenzó su oración con un acto de profunda humildad. Ayunó, se vistió con ropas ásperas y se cubrió de ceniza, una expresión externa de su arrepentimiento interno. Se dirigió al Señor con reverencia, diciendo: «Oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos». Reconoció la fidelidad de Dios, pero también confesó con honestidad el pecado y la rebelión de su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y de tus leyes. La oración de Daniel no era superficial ni genérica, era una confesión profunda y específica. Reconoció que Israel había desobedecido a Dios persistentemente, a pesar de las advertencias enviadas a través de sus profetas. Daniel no buscaba excusas ni culpaba a otros. Incluyó a todos, incluso a sí mismo, en su confesión. A nosotros, Señor, nos corresponde la confusión de rostro, porque hemos pecado contra ti. Pero la oración de Daniel no se detuvo en la confesión.
también apeló a la misericordia y el carácter compasivo de Dios. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Daniel suplicó a Dios que perdonara y restaurara a su pueblo, no por mérito propio, sino por el amor y la gloria de su nombre. No porque seamos justos presentamos nuestras súplicas ante ti, sino por tu gran misericordia. Mientras Daniel aún oraba, algo extraordinario sucedió. El ángel Gabriel, un mensajero celestial, se le apareció. Gabriel le dijo: Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Desde el principio de tus súplicas se dio la orden, y yo he venido para explicártelo, porque tú eres muy amado. Estas palabras llenaron a Daniel de asombro y confirmaron que su oración había sido escuchada en el cielo. Entonces, Gabriel le entregó una profecía que no solo respondía a su clamor por la restauración de Jerusalén, sino que también revelaba el plan redentor de Dios para la humanidad. La profecía de las 70 semanas era un mensaje que abarcaba el futuro de Israel y la llegada del Mesías. Gabriel explicó que las 70 semanas simbolizaban un periodo de 490 años divididos en 3 etapas. Durante este tiempo, Jerusalén sería reconstruida, el Mesías sería revelado y finalmente habría un juicio que traería la redención y el fin del pecado. La profecía señalaba con precisión eventos históricos y espirituales, mostrando que Dios estaba llevando a cabo su plan soberano en el tiempo perfecto. Gabriel también advirtió sobre tiempos difíciles. El Mesías sería cortado, refiriéndose a su sacrificio en la cruz, y la ciudad de Jerusalén enfrentaría desolación. Sin embargo, estas palabras no eran solo de advertencia, sino también de esperanza. La profecía terminaba con la promesa de una nueva era en la que el pecado sería erradicado y la justicia eterna establecería su lugar. La oración de Daniel y la revelación de las 70 semanas son un testimonio de cómo Dios responde al clamor sincero de su pueblo. Aunque Daniel vivió en un tiempo de incertidumbre, su fe en las promesas de Dios permaneció firme. Esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que la oración tiene el poder de mover montañas y que, incluso en medio de las pruebas, Dios está cumpliendo su plan perfecto para redimir al mundo. La visión del hombre vestido de lino. En los últimos años de su vida, Daniel recibió una de las visiones más impactantes y detalladas de su tiempo. Era el 3er año del reinado de Ciro, rey de Persia, y Daniel, aunque ya anciano, seguía dedicado a buscar el rostro de Dios con fervor y determinación. Estaba profundamente preocupado por el futuro de su pueblo, por las promesas que aún esperaban su cumplimiento y por los desafíos que veía en el horizonte. Daniel había pasado 3 semanas en ayuno y oración, absteniéndose de manjares, carne y vino, y tampoco se había ungido con aceites, un acto de humildad y consagración. Durante este tiempo, su corazón estaba completamente enfocado en buscar respuestas de Dios. Al final de estas semanas, mientras estaba junto al gran río Tigris, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, Daniel levantó los ojos y vio una figura impresionante. Era un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo resplandecía como una piedra preciosa, su rostro brillaba como un relámpago y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus brazos y pies parecían bronce pulido y el sonido de su voz era como el estruendo de una multitud. Esta visión era tan poderosa que dejó a Daniel sin aliento. Aunque había otras personas con Daniel, ellos no vieron al hombre. Sin embargo, sintieron un gran temor y huyeron para esconderse, dejando a Daniel solo frente a esta figura celestial. El impacto de la visión fue tan abrumador que Daniel cayó al suelo, debilitado y sin fuerzas,
pero con la convicción de que estaba en la presencia de algo divino. El hombre vestido de lino se acercó a Daniel y lo tocó, levantándolo suavemente. Le dijo: «No temas, Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido a causa de tus palabras». Estas palabras confirmaron a Daniel que sus oraciones y ayunos no habían sido en vano. El mensajero celestial continuó explicando que había sido enviado desde el cielo, pero que había enfrentado resistencia. «El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme». Esto reveló a Daniel una dimensión espiritual de la batalla que se libraba en los cielos, una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, que influía directamente en los acontecimientos terrenales. La visión no solo era una revelación de las fuerzas espirituales en acción, sino también un mensaje sobre lo que estaba por venir. El hombre le mostró a Daniel una serie de eventos futuros que incluían grandes conflictos y la intervención divina. Había detalles sobre reinos que se levantarían y caerían, sobre la lucha entre el bien y el mal, y sobre el propósito final de Dios para su pueblo y para el mundo. Daniel, abrumado por la magnitud de lo que estaba viendo, se sintió nuevamente sin fuerzas, pero el mensajero celestial lo fortaleció, tocándolo una vez más y diciéndole: «No temas, hombre muy amado, la paz sea contigo, esfuérzate y anímate». Estas palabras le dieron a Daniel la fuerza para continuar escuchando y comprendiendo la visión. El mensaje culminó con una promesa: aunque habría tiempos de dificultad, el propósito de Dios prevalecería. Miguel, el príncipe celestial que protegía a Israel, estaría activo en la batalla y al final el pueblo de Dios sería rescatado. Se habló de un tiempo de angustia como nunca antes, pero también de una resurrección futura y de una recompensa eterna para los justos. Daniel quedó profundamente conmovido por esta visión. Aunque no entendió completamente todo lo que se le mostró, confió en que las palabras del mensajero eran verdaderas. Su corazón estaba lleno de asombro y reverencia, sabiendo que Dios estaba trabajando en la historia, tanto en los eventos visibles como en los invisibles. Esta visión del hombre vestido de lino no solo fue una revelación para Daniel, sino también un recordatorio para todos nosotros de que la lucha entre el bien y el mal no se libra solo en la tierra. Dios está presente en todas las circunstancias, guiando a su pueblo y asegurando que su propósito eterno se cumplirá. Esta historia sigue siendo un testimonio de que, aunque enfrentemos pruebas, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su reino triunfará al final. El legado de Daniel. La vida de Daniel es una historia de fidelidad, integridad y un testimonio inquebrantable de la soberanía de Dios. A través de los años, desde su juventud como un exiliado en Babilonia hasta sus últimos días como un hombre anciano que servía en altos cargos bajo diferentes reyes, Daniel se mantuvo firme en su fe, demostrando que Dios permanece fiel a quienes le son leales. Daniel comenzó su viaje en una tierra extranjera, arrancado de su hogar y llevado a un lugar lleno de ídolos y costumbres opuestas a las enseñanzas de su fe. Sin embargo, desde el principio decidió no contaminarse con las influencias del mundo que lo rodeaba. Su firmeza en rechazar los alimentos del rey y confiar en la provisión de Dios no solo fortaleció su relación con el Señor, sino que también le permitió destacar ante los ojos de los líderes de Babilonia. Este primer acto de fe marcó el tono de su vida. Daniel no comprometería su relación con Dios, sin importar las circunstancias. Con el tiempo, Daniel ganó respeto y reconocimiento, no por buscar la aprobación de los hombres, sino por su carácter intachable y su sabiduría divina.
Interpretó sueños imposibles, como el de Nabucodonosor, y enfrentó desafíos que pusieron su vida en peligro, como el decreto de orar solo al rey. Pero en cada prueba, Daniel confió en Dios, y el Señor lo honró con victorias que desafiaron las probabilidades humanas. El legado de Daniel no solo se encuentra en los milagros que presenció, como sobrevivir al foso de los leones o la protección de sus amigos en el horno de fuego, sino también en la forma en que vivió su vida. Con una fe inquebrantable, un compromiso con la oración y una actitud de humildad frente a Dios y a los hombres. Su vida fue un reflejo constante de la luz divina, incluso en los momentos más oscuros. Daniel también dejó un legado profético que se extiende mucho más allá de su tiempo. A través de sus visiones y revelaciones, Dios le mostró eventos futuros, desde la caída y el ascenso de imperios hasta la venida del Mesías y el establecimiento de un reino eterno. Estas profecías no solo fortalecieron al pueblo de Israel en su exilio, sino que también continúan siendo una fuente de esperanza para los creyentes de hoy, recordándonos que Dios tiene el control absoluto de la historia. En su vejez, Daniel permaneció en Babilonia, sirviendo fielmente a pesar de los cambios de reyes y reinos. Aunque no regresó a Jerusalén con los exiliados que volvieron a reconstruir el templo, su influencia y su testimonio continuaron inspirando a su pueblo a confiar en el Señor. Incluso cuando el mundo parecía caótico, Daniel fue un ejemplo viviente de que la verdadera seguridad y propósito se encuentran en la relación con Dios. El impacto de Daniel no terminó con su vida. Sus escritos y profecías han sido leídos y estudiados durante siglos, ofreciendo guía y consuelo a generaciones enteras. Su fidelidad en la adversidad, su valentía frente a los desafíos y su humildad en el servicio son lecciones atemporales que resuenan con todos los que buscan caminar con Dios. La historia de Daniel nos recuerda que no importa cuán poderosos sean los reinos terrenales, el reino de Dios es eterno. Nos enseña que la fe, incluso en los momentos más difíciles, puede transformar vidas y glorificar al Señor de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Daniel vivió en un mundo lleno de incertidumbre, pero su vida fue una declaración constante de que Dios es soberano, fiel y digno de confianza. El legado de Daniel no es solo un relato del pasado, sino una invitación para cada uno de nosotros a vivir con la misma fe y valentía. Su historia nos desafía a permanecer firmes en nuestras convicciones, a buscar a Dios en oración y a confiar en su plan, sabiendo que nuestras vidas también pueden ser un reflejo de su gloria. La historia del profeta Daniel nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, la fe es la clave para vencer cualquier desafío. Así como él enfrentó leones y conspiraciones sin renunciar a sus valores, tú también puedes superar los leones que intentan derribarte. Daniel encontró su fuerza en una confianza inquebrantable en Dios, y ese mismo poder está disponible para transformar tu vida. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande y Él camina a tu lado. Si Daniel triunfó, tú también puedes. ¿Quieres marcar la diferencia como lo hizo Daniel? Si esta historia te inspiró, dale me gusta y comenta: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cada acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender a vivir con fe y valentía como Daniel. Suscríbete a nuestro canal y juntos llevemos esperanza y transformación a más vidas.